Bienvenidos una semana más al podcast sobre inversión y educación financiera, fondos de inversión y valores. Mi nombre es Eusebio Gómez, soy asesor financiero y tengo la misión de hacer las cosas de manera diferente, ayudar a muchas personas a lograr buenos resultados financieros y con ello proporcionarles el conseguir la vida que desean llevar. Como siempre os recuerdo que si estáis interesados en solicitar una segunda opinión sobre tu cartera de fondos, puedes hacerlo. Te recuerdo que puedes enviarme tus dudas sobre cómo tienes compuesta tu cartera de inversiones y te responderé con un diagnóstico de la misma. También puedes enviarme cualquier duda que tengas sobre cualquier fondo de inversión, dónde invierte, qué comisiones de gestión tiene, etcétera. ¿Vale? Para ello, como siempre, os dejo mi dirección de email, que es eusgomez@gmail.com. Bueno, empezamos como siempre recordando la responsabilidad y el aviso legal. El actual podcast tiene un carácter informativo y divulgativo. No supone bajo ningún término ninguna recomendación de compra o de venta de ninguno de los fondos o acciones mencionados en este podcast. La publicación de este podcast es a título personal. Al reflejar opiniones, su contenido es meramente informativo y, por tanto, no debe ser tratado como recomendaciones de valoración de cartera, compra o venta de ninguno de los productos mencionados, ni servir de base para recomendaciones de inversión. Cada persona debe conocer su horizonte de inversión y su perfil como inversor. Cada inversor ha de realizar su análisis previo antes de tomar una decisión de inversión y, en cualquier caso, es responsable de sus acciones. Bien, pues dicho todo esto, vamos a empezar el capítulo de esta semana, que vamos a dar un repaso a la rentabilidad de los fondos favoritos durante este año 2024. Vamos a dar un repaso a todos los fondos de renta fija que seguimos, mixtos y de renta variable. ¿De acuerdo? Bueno, como siempre os recuerdo y os agradezco que le deis un like en la aplicación donde lo estéis escuchando, pues de esta manera este contenido siempre, pues nos da mayor visibilidad. Fenómeno. Bueno, pues empezamos por fondos. En este caso vamos a empezar por renta fija, luego iremos por los mixtos y vamos a acabar por renta variable. Como siempre vamos a estar dando un repaso de cómo va el año en los fondos, ¿vale? Dicho esto, siempre cómo va el año hay que cogerlo con perspectiva, pues en todo horizonte de inversión, evidentemente si tenemos un perfil más conservador, siempre debemos de ir a fondos de renta fija, pero con horizontes mayores de tiempo. Pero bueno, para que veamos un poco cómo va el año, esto lo estoy haciendo hoy, que es jueves 16 de mayo, y lo publicaré mañana 17 de mayo, para que veamos un poco por dónde podemos encontrar, incluso en el año, oportunidades. Pues hay fondos que se van quedando más rezagados, otros que van subiendo un poquito más en exceso, y si tenemos que crearnos ahora una cartera o hacer ciertos rebalanceos, pues ver un poco dónde podemos encontrar mayores potenciales, ¿de acuerdo? Bueno, empezamos, como digo, por renta fija. Empezamos por el Cartesio X, aunque yo lo catalogo este fondo y lo tengo dentro de los parámetros de renta fija, aunque es un mixto muy conservador, porque puede tener, de hecho tiene un porcentaje de renta variable que suele ser pequeño. Los gestores son muy conservadores, pero bueno, es prácticamente un fondo de renta fija. Como norma general, pues suelen tener entre un 8 y un 9-10% en exposición a renta variable. En lo que llevamos de año lleva una rentabilidad en positivo del 3,46%. Seguimos con el BNI Mellon Global Short, que es un fondo también de renta fija y con corta duración, que invierte en bonos de high yield con una rentabilidad en positivo del 2,25%. Amiral Gestamp Bond Picking con una rentabilidad en positivo del 2,39%. También un fondo muy interesante y que el año pasado se quedó un poquito rezagado. El Ebley Short Corporate Bond, un fondo que invierte en bonos también a corto plazo, rentabilidad en positivo del 1,03%. Este se va quedando un poquito más rezagado. Una de las sorpresas positivas que tenemos este año en renta fija es el Bridgewater Capital. Hicimos un capítulo hablando con el gestor de este fondo y en lo que lleva de año lleva un 4,79%. Prácticamente es como si ya hubiéramos hecho el año, porque para este tipo de fondos lo que le pedimos es un 5%, con lo cual está bastante bien. Acacia Renta Dinámica, este fondo es, digamos, una mezcla, podría ser un monetario, pero con un poquito más de componente de riesgo, porque hace una estrategia bastante interesante de opciones que le dan un punto más de rentabilidad. Para alguien que quiera invertir en un monetario con un poquito más de rentabilidad, pues el Acacia Renta Dinámica es una muy buena opción.
Seguimos con el Robeco Global Credit Short, también invierte en crédito y a corto plazo, 0,46%, algo rezagado. Seguimos con el Flossbach Bond Opportunities con una rentabilidad en negativo del 1,17. Aquí probablemente sea porque tienen bonos con duración un poquito más larga. Y bueno, como parece ser que ahora el mercado está anticipando que las bajadas de tipos de interés no van a ser tan pronunciadas como el mercado estaba descontando, y de ahí que este tipo de fondos, pues bueno, la valoración de los bonos subió en exceso y ahora se está un poquito corrigiendo, con lo cual nos puede estar dando una cierta oportunidad de ampliar la duración que podamos tener en renta fija, porque comprando este tipo de fondos con una rentabilidad en negativo del 1,17 es un buen momento, ¿vale? Evidentemente, si tuviera que hacer una cartera, pues mira, teniendo el Bridgewater Capital con un 4,79 en positivo y este fondo con el menos 1,17, pues metería más dinero en este fondo que está en negativo, porque probablemente, pues bueno, lo normal es que acople un poquito en función de cómo los tipos de interés empiecen a bajar. Otro fondo, en este caso monetaria, el Groupama Ultra Short Term Bond con un 1,51 en positivo. Fidelity Eurocash 1,47 dentro de la gama de monetarios. Como decía en anteriores capítulos, mejor opción que una letra del tesoro, porque bueno, pues capitalizamos todo a interés compuesto, y el 1,47 estando en mayo pues está bastante bien. Mucinis, un fondo de la gestora Mucinis, que la gestora Mucinis solo es una gestora especializada en renta fija, lo suele hacer bastante bien. También Short Term Fund 1,05 en positivo. Mucinis Global Short Investment Grade, es decir, invierte en bonos solo con grado de inversión y de corto plazo. Rentabilidad en positivo del 1,22. El Nordea Low Duración, que también he hablado en anteriores podcasts de este fondo, es un fondo de cédulas hipotecarias muy interesante. Tiene el bono y luego la cédula hipotecaria, con lo cual tiene doble protección. Rentabilidad en positivo del 2,06%. Morgan Stanley Global Fixed Income, es decir, estrategia en renta fija flexible de Morgan Stanley, probablemente tenga algo más de duración, porque ya vemos que la rentabilidad es del 0,17, pues ahora mismo interesante opción donde poner el foco. Morgan Stanley European Fixed Income, igual que el anterior, flexible en renta fija, pero digamos sesgado hacia Europa, 1,52 en positivo. Buy and Hold Bonos, de la gestora española Buy and Hold, que en renta fija lo suele hacer muy bien, rentabilidad en positivo del 2,10%. Este fondo, si vemos un poco a lo que hizo el año pasado, el Buy and Hold Bonos el año pasado tuvo una rentabilidad espectacular del 11%. Este año lleva un 2 y pico, es decir, el año pasado vamos a llamar que corrió en exceso, ¿vale? Pinco Global Income 0,77 en positivo. Fidelity Global Short Duración Income, rentabilidad en positivo del 1,37. Este fondo también se ha quedado un poquito más rezagado. Para que nos hagamos una idea, este fondo tiene unos bonos con una yield dentro del 7,2% y una duración de 2 años. Probablemente ahora los gestores a lo mejor están ampliando un poquito y de ahí que la rentabilidad se esté quedando, bueno, pelín atrás, pero vamos, nada del otro mundo. BlackRock, también un fondo, en concreto, pues voy a decir el nombre porque yo lo tengo por el ISIN y bueno, para no estar diciendo aquí 27 millones de ISIN, el BlackRock este que estamos hablando, Euroreserve A2, ¿vale? Una rentabilidad en positivo del 1,42%. Seguimos con el Amundi Euroliquidity, otro fondo monetario con una rentabilidad en positivo del 1,45%. Carmignac Securité, un clásico, rentabilidad en positivo del 1,58%. M&G Optimal Income, rentabilidad en negativo del 1,54%. El M&G Optimal Income, por norma general, en los últimos tiempos tiene bonos de más larga duración. De ahí esta rentabilidad en negativo. Probablemente los gestores, con el criterio que ellos estimen oportuno, están cogiendo bonos de larga duración que al principio o ahora en el corto plazo no les está premiando, pero es una interesante opción también para poner capital en estos momentos. Fidelity Eurobond, un poco igual, rentabilidad negativo 1,80.
Lo mismo que el Jupiter Dynamic Bond, rentabilidad en negativo del 2,20. Todo esto tiene que ver porque, bueno, pues como decía anteriormente, los mercados estaban descontando mayores bajadas en los tipos de interés por parte de los bancos centrales. Parece ser que se están retrasando y eso los bonos a medio y largo plazo lo están reflejando de forma negativa, ¿vale? Capital Group High Income, rentabilidad en positivo 0,32. Morgan Stanley Short Maturity Eurobond, rentabilidad positivo 0,41. Morgan Stanley Euro Corporate Bond, rentabilidad en positivo en lo que llevamos del año del 4,70%. Fidelity Euro Shorter Bond con una rentabilidad en negativo del 0,13. Aquí tenemos este fondo lo he traído, no probablemente porque en el momento actual ya sea interesante meterlo, pero sí tenerlo en el radar porque tarde o temprano, bueno, pues será una interesante opción. Y el AXA Euro 10 LT, es un fondo de renta fija con duración superior a 10 años, ¿vale? Bueno, al tener una duración superior a 10 años, lo normal es que esté comprando bonos del 4-5%, incluso un poquito más, y eso cuando, bueno, habrá que ver el momento exacto de comprar este tipo de fondos. No es el momento, pero sí de tenerlo en el radar para cuando estimemos que se produzca la oportunidad. Esto no pasa lo mismo que muchas carteras que veo de carteras indexadas, que en muchas carteras indexadas vamos a llamar con sesgo conservador, que tiene 50% renta variable, 50% renta fija, me encuentro con fondos indexados de renta fija con duraciones de 20 años, que a mí me parecen que eso tiene un riesgo enorme, incluso en los momentos actuales. Bueno, ya no digo en el 2022, porque ese tipo de estrategias se pegaron, quiero decir, unos tortazos, una rentabilidad negativa, pero bárbaras. Entonces, bueno, hay que ir con cuidado y bueno, y este tipo de fondos yo no los tendría, ¿vale? Es más, es que quiero decir, no tendría nada de renta fija que fuera indexado. Precisamente ayer me llegó, bueno, un informe que estuve leyendo de SP Index Versus, en el cual lo que decía era que el 80% de los gestores de acciones de gran capitalización obtienen resultados inferiores a los índices de referencia. Claro, como puede ser el SP500, porque el SP500 en los momentos actuales con las 7 magníficas, pues no hace más que subir y subir y subir. En la última conferencia Terry Smith lo dijo un poco. No creo que seamos como sigan subiendo las 7 magníficas de la forma que están subiendo, no creo que seamos capaces de batir al SP500, pero cuando dejen de subir, que tarde o temprano todo deja de subir, bueno, sí seremos capaces de seguir batiendo como lo han hecho anteriormente, ¿vale? Pero lo que viene a decir un poco en la opción de la renta fija, comentan lo siguiente. Sin embargo, en la categoría general del mercado de renta fija, el 55% de los gestores han superado a su índice de referencia durante el mismo periodo. Y se preguntan, ¿por qué? Dice, en renta variable sus mayores ponderaciones son las estrellas indiscutibles. Piensen los 7 magníficos. Y dicen, los gestores de renta variable no pueden batir a un fondo indexado si no apuestan siempre por los valores estrella, y la mayoría no lo hace. Sin embargo, en el mercado de renta fija, las mayores ponderaciones suelen ser las de los más problemáticos, como las empresas excesivamente apalancadas, los valores hipotecarios de bajo cupón y los países que se endeudan en exceso. Reconocer los problemas y esquivarlos produce grandes recompensas. El hecho de que la mayoría de los gestores hayan batido a un índice de referencia lo confirma. La nueva era solo necesita un cambio de estilo más centrado en la protección de los cupones y la evaluación del riesgo, que en términos generales es un poco lo que hacen los gestores de renta fija, ¿vale? Bueno, igual que la gestión indexada dentro de una cartera puede tener su sentido, quizás en los momentos actuales en una ponderación bastante baja, pero puede tener su sentido. Pero yo, quiero decir, gestión indexada de renta fija, para eso me compro un fondo monetario, lo tengo ahí, sé que no voy a correr nada de riesgo y me quito de líos. La parte que quiera tener, por así decirlo, como exposición a riesgo, pues me compro un 5% o un 10% en determinados fondos de renta variable y esa combinación ya me va a dar un resultado, bueno, bastante acorde, ¿vale?
Bueno, seguimos por renta fija, Robeco Eurogover, menos 2,54, lo mismo. También he traído un poco este fondo porque es un fondo de gobiernos, pero con una duración de 8 años. Bueno, no para tenerlo en cartera, pero en el momento actual, pero sí para tenerle muy en el radar, porque llegará el momento en que este tipo de fondos tengamos que meterlos en las carteras cuando los mercados empiecen a corregir los tipos de interés, ¿de acuerdo? Robeco Global Credit, menos 0,89%. Pasamos a la categoría ahora de mixtos, ¿de acuerdo? Bueno, en mixtos, igual que en renta fija, en los años, cuando empecé el podcast, en el año 2019, 2020, teníamos pocos fondos de renta fija, a lo mejor dábamos un repaso y teníamos 6 fondos de renta fija, no teníamos mucho más, porque la verdad es que no había nada de valor. Renta fija en negativo, tipo de interés en negativo, cualquier fondo que compras en renta fija lo podríamos hacer simplemente por el hecho de, bueno, por vender posiciones en renta variable y no querer tributar, se traspasaban a renta fija y lo dejábamos ahí aparcado, sabiendo que, bueno, que no nos iban a dar nada de rentabilidad, que a lo mejor hasta teníamos el negativo, pero bueno, como refugio. Y teníamos 6, 8, 10, no teníamos muchos más. En el momento actual veo que hemos ampliado el radar y tenemos aproximadamente así como unos 30, 35, ¿vale? Un abanico lo suficientemente grande para escoger los mejores fondos de renta fija, y cuando tengamos que hacernos una cartera, o en mi caso hacer carteras, pues elegir un poco los mejores, ¿vale? Bien, es cierto que yo siempre me hago los fondos y siempre me los categorizo con notas, nota 9, nota 8, nota 7. De esa manera, cuando voy a hacer una cartera, pues siempre voy cogiendo los fondos dentro de lo que quiera, monetarios, renta fija, pues si quiero algo más de duración por el cliente, etcétera, pues suelo coger los fondos con mayor nota. Tengo fondos de nota 7, que no los suelo meter en carteras, pues meto nota 8, nota 9. ¿Vale? Siempre. Eso siempre lo hago tanto en renta fija como en mixtos como en renta variable. Tengo mi propia nota interna, que no tiene nada que ver ni con ni con estrellas Morningstar ni nada, son mis notas, ¿vale? En función de, bueno, de lo que leo de los gestores, de lo que hablo con ellos, del feedback que me dan, etcétera. A veces que, bueno, pues subo, bajo porque están haciendo cosas diferentes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Bueno, como decía, pasamos a los fondos mixtos, ¿vale? En este caso, empezamos por el Invesco Pan-European High Income. Es un fondo bastante grande, suele tener una ponderación del 50% renta variable, el 50% renta fija aproximadamente, y bueno, pues tiene una rentabilidad en lo que llevamos del año del 3,04%. El Trojan Fund, una rentabilidad en positivo del 3,20%. El Trojan Fund también lo meto en la categoría de fondos mixtos. Es un fondo muy interesante, con un historial a largo plazo extraordinario, y a juicio de los gestores, pues suelen tener en el fondo desde renta fija, empresas de mucha calidad y algo de oro, ¿vale? Las rentabilidades que suele dar a largo plazo suelen ser alrededor del 5 o 6 anual, incluso en estos años anteriores que la renta fija daba muy poco, y sobre todo lo más importante, tiene una protección de capital muy, muy grande, porque de hecho ahora mismo tienen un porcentaje en renta variable bastante pequeño, creo recordar que andan alrededor del 20%, ¿vale? La misma exposición parecida que tiene el Sestan Grad-Lars, que en lo que llevamos de año lleva un 3,92% y tiene una exposición a renta variable en el momento actual baja, ¿vale? Que es aproximadamente, creo recordar, también de un 20%, ¿vale? Siguiente, digamos que un fondo mixto es para alguien que, bueno, pues que quiera hacerse una cartera con exposición a mercados, que no quiera complicarse en exceso la vida, que quiera sacar una rentabilidad del 5 o 6% anualizada, que duerma tranquilo, que no tenga grandes sustos, y eso es lo que le van a dar pues cualquier tipo de estrategias de este tipo. Morgan Stanley Global Balance Risk, en lo que llevamos de año, lleva un 5,49 y estamos en mayo. Bueno, pero vamos a ver, pero está bastante bien. Otro fondo, Flossbach Multi-Assets Balance, también un fondo, digamos, mixto, con una rentabilidad del 3,83. JP Morgan Global Income 0,13, bastante rezagado. JP Morgan Global Income Asia,
es decir, un fondo mixto pero sesgado hacia mercados asiáticos, 3,30, Fidelity Multi-Asset Global, 4,11, MFS Global Total Return, este fondo es extraordinario, es un fondo mixto, suelen tener aquí 50-50, los gestores 50 renta variable, 50 renta fija, 40-60, se mueven en esos, y en los momentos actuales también están ahí, tiene un componente un poquito mayor que por ejemplo el Trojan Fund o el Sextant, ¿de acuerdo? Flossback Multi-Assets defensivo, un poco el mismo que el anterior Flossback Multi-Assets Balan, pero con un sesgo un poquito más conservador. De hecho, el Flossback que hablábamos antes tiene un 3,83 y este fondo tiene un 2,28. Vemos que debe tener un componente mayor de renta fija y de ahí la rentabilidad es un poquito menor. Es verdad que cuando caiga también esta estrategia, como su nombre indica, defensiva, va a caer mucho menos, ¿vale? Carmignac Patrimoine lleva una rentabilidad en positivo del 5,42%. Este fondo, allá por el año 2012, 2013, 2014, el fondo extraordinario, lo hacía fenomenalmente bien. Últimamente, en los últimos 4 o 5 años, bueno, tuvieron digamos que malos pasos y la rentabilidad pues fue un poco decadente. Ahora parece que están volviendo a coger el tono y un 5,42 en lo que llevamos de año para estar en mayo está muy muy bien. Capital Group Global Allocation 5,84. Buy and Hold flexible, que es de la gestora española Buy and Hold, que es una mezcla entre el Buy and Hold bonos y el Buy and Hold equity, una rentabilidad en positivo del 5,14%. Aquí vamos a dar también un repaso a este fondo porque este fondo el año pasado dio una renta, para ser un fondo mixto, dio una rentabilidad en positivo del 20%, que es una barbaridad para ser un fondo mixto. Es decir, debemos de aspirar a retornos del 10%, pero bueno, si el año pasado no nos dio un 20%, pues a más. Es verdad que si lo ponemos en perspectiva, el año 2022 el Buy and Hold flexible cayó un 17%, para que veamos que dentro de ser un fondo mixto, digamos, con volatilidad algo más alta, pero los retornos son extraordinarios a largo plazo, ¿vale? No es normal que estos fondos mixtos caigan un 17%. Es verdad que si luego somos pacientes y no tocamos en exceso las posiciones, pues vemos que el año siguiente ha dado un 20%, ¿de acuerdo? Y este año, pues como digo, ya lleva un 5%, con lo cual, bueno, pues bastante bien. Carmignac Emerging Patrimonio, Emerging Patrimoine, también objetivo de preservación de capital, estrategia renta fija, renta variable, sesgado hacia mercados emergentes, rentabilidad en positivo del 3,15%. Y por último, un fondo también muy interesante, el BNY Mellon Global Real Return, rentabilidad en positivo del 3,71%. Suelen hacerlo muy muy bien, tienen muy poquitas pérdidas de capital y acompañan fenomenalmente bien al mercado, ¿de acuerdo? Un fondo muy interesante para alguien que quiera tener exposición. A juicio de los gestores, ellos mismos ya se encargan en hacer el rebalanceo que consideran oportuno, más renta variable, más renta fija, más oro, en un momento dado más liquidez, etcétera, 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 ¿vale? Bueno, y pasamos a la sección. En mixtos vemos que tenemos en total 16 fondos, ¿vale? Pasamos a renta variable, que aquí sí que tenemos, pues digamos, mayor foco, y veo que pues tenemos, vamos a ver, pues aquí tenemos 40 y pico fondos, ¿vale? Como digo, categorizados por notas. Vamos a verlos todos, vamos a repasarlos todos. Están simplemente como los he ido introduciendo en mi hoja de Excel, pero no están por notas, ¿vale? Las notas son algo internas que yo les doy y no porque esté el primero significa que tenga mayores notas. Eso, bueno, lo tengo en otra Excel con la que trabajo, que es con la que cuando voy a componer carteras, ahí sí que lo tengo, ¿vale? Empezamos por el EDM Strategies, un fondo de la gestora española EDM, muy interesante, suelen tener compañías de mucha calidad, vamos a llamar un poco growth, pero bueno, no, compañías de calidad con bastante crecimiento. En lo que llevamos de año llevo un 7,28. BNY Mellon Long Term Global Equity, un clásico del podcast con una rentabilidad en positivo del 7,56. Avante Manager un 7,22. El Avante Manager yo lo tengo aquí, aunque es un fondo de fondos y es un fondo, vamos a llamar, caro en cuanto a comisiones,
bueno, está muy bien porque muchas veces el gestor es muy bueno y a mí me sirve para encontrar ideas de inversión en otros fondos, porque invierte en fondos, es verdad que tiene una comisión para invertir en fondos, es un fondo de fondos del 2%, pues bueno, es una comisión elevada, pero es verdad que, bueno, pues a mí me genera ideas de inversión en otros fondos, ¿vale? Sextant PME, sesgado hacia pequeñas compañías de renta variable europea y más sesgado hacia Francia, por la gestora es francesa, rentabilidad en positivo del 3,91. Bueno, algunas de las sorpresas negativas, nos encontramos el Morgan Stanley US Advantage con una rentabilidad en negativo del 1,59%. También, si lo vemos en perspectiva, el Morgan Stanley US Advantage el año pasado subió un 40%. Y viéndolo más en perspectiva, el año 2022 cayó un 52%, que para caer un 52% de un fondo es una barbaridad, ¿vale? Bueno, vemos que si invertimos en un fondo y muchas veces nos quedamos quietos, menos 52 sube 40, ¿vale? Tiene que subir mucho más, ¿eh? Pero bueno, es un fondo a tener en cuenta y sobre todo, bueno, pues de la gestora Morgan Stanley lo suelen hacer bastante bien y suelen invertir en compañías, bueno, con mucho potencial futuro, pero también eso les hace que sea un fondo bastante volátil y bastante arriesgado. Digamos que es un fondo parecido al Bailey Gifford. Es verdad que el Bailey Gifford como norma general tiene mejores rentabilidades y unos retornos algo más estables, dentro de que es un fondo con mucha volatilidad, que veremos anteriormente. Bankinter pequeñas compañías con una rentabilidad en positivo el 0,37, Guinness Global Equity rentabilidad en positivo 9,37, fondo de renta variable global sesgado hacia todo el mundo, extraordinario fondo. Shailen World Group, rentabilidad en positivo 6%, Bailey Gifford, rentabilidad en positivo 10,55%, lo que hablaba antes. Bueno, el Bailey Gifford y el Morgan Stanley US Advantage son fondos que podrían asemejarse. Bailey Gifford invierte en todo el mundo y el Morgan Stanley US Advantage pues está segado hacia Estados Unidos, ¿vale? Otro fondo de pequeñas compañías, MFS Europe Small Cap 8,55. Aquí también me voy a parar un poco porque como norma general, cuando me mandan los informes de MFS y sobre todo de este fondo, siempre hacen una comparativa a 10 años. Y casi cojamos la época, el periodo que cojamos, 2011-2021, 2012-2022, 2013-2023, etc. Es un fondo que en 10 años, como norma general, triplica el capital. Es decir, 100 euros invertidos en cualquier época. Evidentemente, si a lo mejor lo cogemos en pico 2007 hasta el 2017, no hubiera sido así, pero sí duplicar, porque le cogió la crisis 2008-2009, pero en cualquier época que cojamos, en un fondo que a 10 años triplica capital. Eso está extraordinariamente bien, ¿vale? Evidentemente, tenemos que, comprar el fondo y dejarlo 10 años. Bueno, hay poca gente que deje un fondo 10 años, pero es que es lo que hay que dejar para un fondo de renta variable, para que lo haga, pues razonablemente bien. Luego tendrá años de menos 12 y tendrá años del más 25, pero al final vamos a tener que triplicar el capital en 10 años aproximadamente. Oye, y luego a lo mejor surgirán, algunos errores y en lugar de 10 años, pues a lo mejor son 12. Pues nos podemos conformar. O a lo mejor viene una década muy buena para las pequeñas compañías, que la anterior fue muy mala, y en vez de hacerlo en 10, pues lo hacen 8. Pero esa va a ser un poco la media. Y es que cuando lo cojas, siempre que te mandan el informe y viene a 10 años, triplicar. Yo lo vengo siguiendo desde 2016, 2006-2016 triplicaba, 2018, 2020, siempre. Es una cosa, y hay veces que no es exactamente triplicar. Una vez es que son 100 euros, se convierten en 3,40, otra vez en 3,10, otra vez en 2,90, pero bueno, aproximadamente. ¿De acuerdo? Bestinver Internacional, rentabilidad en positivo del 11,92. Bestinfond, que es un poco la cartera modelo entre el Bestinver Internacional y Bestinver Iberia, 11%, rentabilidad en positivo. La verdad que este fondo, muchos clientes lo dejaron un poco de la mano de Dios porque se fueron los gestores y tal, pero están teniendo rentabilidades muy, muy buenas. Por ejemplo, en el año 2023 tuvo una rentabilidad del 24% arriba. Está muy, muy bien. ¿De acuerdo?
MFS Prudent Capital, rentabilidad en positivo del 4,46. Yo lo tengo catalogado dentro de la categoría de renta variable, lo podríamos poner dentro de la categoría de mixtos perfectamente porque tiene un objetivo de preservación de capital y acompañar bastante bien a los mercados. Pero como digo, bueno, es un fondo muy, como su nombre indica, muy prudente para determinado perfil de cliente que quiera tener cierta exposición a renta variable pero con un grado de conservadurismo elevado. Este fondo le va muy bien. Y muchas veces lo que hay que saber es decir, conocer bien los fondos, conocer bien al cliente, porque no todo el mundo le vale cualquier cosa, ¿de acuerdo? Hay fondos de renta variable que son muy volátiles y tenemos que tener un objetivo muy largo, como puede ser el Bailey Gifford, o hay este tipo de fondos, o el Benny Mellon, que dentro de que son fondos de renta variable, pues cuando cae el mercado los suelen caer bastante menos. Y bueno, pues cada fondo tiene su cosa y no todos son iguales, aunque todos formen parte de la familia de renta variable. Hay muchos matices entre fondos, ¿vale? Magallanes Europa, 8,97. Magallanes no da problemas, rentabilidad muy consistente. Es un fondo que puedes dormir bastante tranquilo con él. Y en el Iberia nos encontramos con la sorpresa positiva de que en lo que llevamos de año llevamos un 14,44%. Equan, un fondo de la gestora española Equan, con un sesgado hacia pequeñas compañías, rentabilidad en positivo 3,64. Valentum, también sesgado hacia pequeñas compañías. Hemos tenido por aquí a los gestores, los mismos que a los gestores de Equan, podéis ver alguna entrevista, 8,35 en positivo. Polar Capital Insurance, un fondo que invierte en compañías aseguradoras de todo el mundo, un fondo muy interesante, y eso que a mí no me suelen gustar mucho los fondos temáticos, pero sector seguros es un sector que me parece interesante y las rentabilidades a largo plazo de este fondo son espectaculares, 16% en el año. En lo que llevamos de año, estamos en mayo, Cartesio Y, 9,16%. Como norma general, el Cartesio siempre es un fondo que también yo lo tengo metido dentro de la categoría de renta variable, suele tener un sesgo muy conservador. Lo suele hacer bastante bien. Cuando el mercado cae, son fondos que caen muy poco. Lo mismo, para determinado tipo de clientes puede ser este fondo muy adecuado. Si nunca ha tenido renta variable y quiere tener una parte, son gestores muy conservadores y que no suelen tener excesivas pérdidas de capital de forma muy permanente. Capital Group New Perspective, 11% rentabilidad en positivo. Estamos en mayo. Este fondo tiene una rentabilidad, tiene un historial de 50 años, que ya son años, y tiene una media de rentabilidad del 12,5%, sobre 12,5%, es decir, mejor que el MSCI World y mejor que cualquier índice, a largo plazo. Vale. Últimamente, lo que decía Fan Smith, últimamente el S&P 500 con las 7 magníficas, pues nadie lo bate, pero bueno, llegará un momento, que no sabemos cuándo será, y que cuando se caigan, todo este tipo de estrategias empezarán a perder mucho menos. Si el mercado se cae, se caerán, pero no como se van a caer los índices. Luego vamos a repasar los índices y vamos a ver un poco, cuando lleguemos sobre todo a los fondos indexados, vamos a ver las valoraciones un poco de los índices, porque es que es para nota. Advalor Internacional, también un clásico del podcast, rentabilidad en positivo del 1,32. Es un fondo volátil. Creo recordar que en febrero aproximadamente también este fondo andaba por el 0, -1, -2, y ahora que lo estoy viendo está en el 1,32, pero es que yo recuerdo que hace 20-25 días este fondo estaba en el 6,7, es decir, yo recuerdo que para clientes cargué con este fondo cuando estaba en negativo. Cuando se fue al 6 o 7 los clientes estaban encantados. Bueno, no he tocado la posición porque entiendo que cuando otros fondos subían un 10 tengo que crear una cartera y tengo el Advalor Internacional cayendo un 1, es que no tengo ninguna duda, meto dinero, ¿vale? El Recovalor de la gestora Rothschild le hemos metido un poco dentro de los favoritos, 10,65% de rentabilidad. Es un fondo interesante, a largo plazo lo suele hacer muy bien y en los momentos actuales nos puede venir muy bien porque tiene un grado de conservadurismo elevado. Y como somos de la opinión de los que pensamos que esto está un poco caro, pues es preferible estar en determinados fondos como este, que si el mercado cae mucho nos van a proteger bastante, ¿vale?
Fan Smith, otro clásico, 11% de rentabilidad arriba. Fidelity Global Focus, un fondo concentrado de renta variable global, 7,86 arriba. Morgan Stanley Global Brands, hemos hablado mucho de él, 4,74%. Morgan Stanley Asia Opportunity, la sorpresa positiva, en lo que llevamos de años lleva un 15% de rentabilidad. Es un fondo que estos años de atrás no hace más caer. Bueno, pues como muchas veces decimos, cuando nos vamos a lavar los dientes, pues resulta que ese fondo empieza a subir. Pues ese ha sido el caso. 14,81 en el año, está bastante bien. Morgan Stanley Emerging Leaders Equity, 2,32. Bueno, estrategia es invertir en los líderes de mercados emergentes. Pues lo que podría ser en mercados globales, todo tipo de líderes, desde Coca-Cola, etcétera, pero en mercados emergentes. Morgan Stanley Global Opportunity, todos estos fondos, los Opportunity de Morgan Stanley gestionados por Christian Hugh, lo que lleva de año un 8% en rentabilidad en positivo. Robeco Global Consumer Trends, 9,63, también interesante. Temática de consumo mundial y no solo de consumo de comida, sino de todo tipo de consumo, desde consumo tecnológico, consumo de salud, etc. ¿Vale? Fondo de oro, que es el BlackRock Gold, con una rentabilidad en positivo del 13,54. Fondo de BlackRock, vamos a llamarle compañías farmacéuticas, sector salud, BlackRock Health Sciences, rentabilidad en positivo del 11%. Fidelity China Consumer, hemos hablado mucho del fondo, rentabilidad en positivo 6,90. Flossbach Multiple Opportunity, 4,68. Podríamos catalogarlo también de un fondo mixto porque, bueno, tiene una combinación renta variable, un poquito de renta fija, incluso un poquito de oro. Bueno, lo metemos en la categoría de renta variable porque en los momentos actuales es un fondo que si los mercados caen nos van a proteger bastante porque suele tener renta fija y suele tener oro, aunque suele tener un porcentaje en renta variable a juicio de los gestores. Creo que ahora está en el 60%, pero tiene 60% de renta variable. Como esto se caiga mucho, este fondo nos va a proteger. Otro fondo que hemos metido en favoritos y que desconocía hasta este año, que lo está estudiando y me ha parecido interesante, el EPLI Emerging Frontier. Es un fondo con una renta, y aquí también voy a hacer una reflexión, porque es un fondo que lleva en el año una rentabilidad del 17,90%. Una rentabilidad extraordinaria. Pero no solo la rentabilidad en este año, porque vamos a coger la rentabilidad pasada. Y veo que, por ejemplo, en el año pasado tuvo un 9,36 y en el año 2022, cuando los mercados cayeron, cayó un 5,18%, que es una caída razonable. Claro, cuando yo mismo me pongo a ver este fondo y a ver todo en conjunto, y cuando me empiezo a ver las comisiones que tiene, claro, cuando veo las comisiones que tiene, de alguna manera, lo primero que pienso es que me echa un poco para atrás, porque tiene unas comisiones altas. Tiene una comisión del 2% y de un 20% sobre resultados. De entrada, a mí el primero me echa para atrás, porque digo, joder, tiene unas comisiones altas. Pero claro, cuando veo la rentabilidad a largo plazo, cuando estudio el fondo y veo lo que hacen los gestores, que cualquier compañía que meten en cartera, visitan la compañía, ya sea en Indonesia, ya sea en Pakistán, en cualquier territorio. Y son mercados emergentes, pero frontera, es decir, digamos que todavía la segunda división de mercados emergentes, es decir, todavía muchos países que están todavía en la pobreza, etcétera, etcétera, etcétera. Viajan por todo el mundo, visitan las compañías en todo el mundo. O sea, no pueden meter una compañía en el fondo si previamente no la han visitado. Ellos dicen que tenemos Airbnb y estamos 3 o 4 meses del año en cada territorio. Eso también vale mucho dinero. Eso también hay que ponerlo en valor. Claro, entonces pensamos, ¿qué hago? ¿No compro un fondo porque tenga una comisión elevada? Cuando la rentabilidad neta de comisiones ya es de por sí muy buena, pues a lo mejor me tengo que plantear, y este tipo de fondos, como es este fondo, con un historial muy bueno, pues tengo que plantearme si debo de meterlo en cartera y no solo fijarme, no, es que este fondo tiene un TER del 0,2
o del un 0,8 y este otro del 1. Es que a lo mejor el del 0,8 el gestor no se mueve de la silla y el del 1 está continuamente viajando, se va a Londres cuando hay conferencias de gestores, se va a Estados Unidos y visita empresas, etcétera, etcétera, etcétera. A lo mejor consume mucho más que el gestor que está en una silla sentado, que a lo mejor también lo puede hacer bien, pero quiero decir que la comisión no deja de ser un componente más que debemos de mirar, pero debemos de mirarlo sobre todo. Oye, ¿se gana el gestor lo que le vamos a pagar? Bueno, si se lo gana, lo podemos pagar encantado. Si no se lo gana, no tiene ningún sentido, ¿vale? Pero hay muchos de vosotros que os fijáis solo, ¿no? Es que como la comisión sea... Tengo una cartera que la cartera en sí tiene un TER del 1 y esto es bajo. A lo mejor tiene un TER del 1. Pero ¿por qué no nos fijamos más en las rentabilidades totales? Es como si tenemos un equipo de fútbol, ¿eh? Tenemos un equipo de fútbol y es barato, pero si tengo delanteros que no meten goles, son baratos. Pues que no meten goles. A lo mejor resulta que tengo que pagar un poquito más porque meter goles está muy caro. Por poner un poco el símil, ¿vale? No tiene nada que ver el fútbol con las inversiones, pero bueno, como digo, por poner un símil. Siguiente fondo, que estamos un poco en mercados emergentes. Matthew China Small Cap, 4,29 arriba. ¿Vale? Aberdeen Europe Small Cap, también de la gestora Aberdeen, sesgado hacia pequeñas compañías europeas, 5,96. Morgan Stanley Euro Opportunity, también de la gama Opportunity, gestionado por el equipo de Christian Hube, 1,31. Tridel Landel Small Cap, pequeñas compañías globales, 1,31. Arriba. Franklin Templeton Emerging Small Cap, pequeñas compañías de mercados emergentes, 8,55 arriba. Lombia Small Cap, sesgado hacia pequeñas compañías de renta variable europea, rentabilidad en negativo del menos 0,62%. La rara excepción de renta variable y de pequeñas compañías que no están terminando de tirar en determinados fondos, pero que, bueno, los gestores de Lombia son muy buenos y a largo plazo lo van a hacer muy bien. De hecho, no vamos a quitar el fondo de los favoritos porque tenga un año malo, bajo ningún concepto. Lo seguiremos teniendo y pasará un poco como está pasando este año con el Morgan Stanley Global Opportunity, que lleva un 14%. Pues un poco igual, lo mantendremos porque tarde o temprano vendrán las rentabilidades. Que es un poco lo mismo que le está pasando al Alcoba Selección. No tiraba ningún año. En lo que llevamos de años lleva un 15%. Está bastante bien, ¿vale? Es verdad que lleva años, vamos a llamar, de retraso de rentabilidad con algunas estrategias similares, pero por eso no deberíamos de dejar de tenerlo en el radar, todo lo contrario. Oros Internacional 10,70 arriba, Oros Iberia 6% abajo, Sextant Asie de la gestora Amiral 4% arriba, sesgado hacia, como su nombre indica, hacia mercados asiáticos, ¿vale? Buy and Hold Equity, ya hemos nombrado el Buy and Hold Bonos, el Buy and Hold Flexible y en este caso el Equity. El equity no deja de ser un fondo de renta variable puro, el flexible es un mixto entre el Buy and Hold Equity y el Buy and Hold Bonos es un fondo de renta fija. El equity lleva una rentabilidad en positivo del 10%. BlackRock Mining, también un fondo temático, bueno, que invierte en mineras, en todo lo que tiene que ver con materias primas, 7,75 arriba. Y aquí vamos a ver los dos fondos indexados, que es el Vanguard MSCI World, en lo que llevamos de año lleva un 12%, y el Vanguard Small Cap un 6,39%. No he sacado lo que lleva el Vanguard SP500, porque no lo tengo en favoritos, pero lo vamos a ver ahora. Le vamos a ver ahora en 0, porque lo busco aquí. A ver, el Vanguard SP500. Mirar, aquí lo tengo. Con divisa cubierta un 10,99, sin cubrir divisa un 13,5%. Bien, vamos a repasar un poco el índice SP500 y vamos a ver un poco cómo estamos en valoraciones, para que os hagáis una idea de lo que estamos hablando y sobre todo de lo que estamos hablando y de lo que nos puede deparar el futuro. Cuando estamos comprando algo,
a estos precios. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Disculpadme un segundito que voy a coger el archivo. Vale. Aquí lo tengo. Vale. Vamos a ver. Los beneficios del SP500 en el año 2022 fueron aproximadamente 236. En el año 2023 fueron aproximadamente 253. 253 de beneficios. El SP500 en los momentos actuales está cotizando algo así como a 5.000. Vamos a verlo en detalle. ¿A cuánto está el SP500? 5.300. ¿Vale? Estamos hablando de un PER de más de 20 veces. La media de la bolsa es un PER 15. ¿Vale? Es decir, un valor razonable del SP500 deberían de ser, vale, 253, vamos a ponerle 270 para este año, que estamos en mayo, tampoco 270 por 20 son 5.400, es decir, estamos a un PER de 20. Es verdad, dicho esto, que los beneficios del SP500 a lo largo de 10 años se doblan. En el año 2021 eran de 208. ¿Vale? Si en el año 2031 se han doblado, serían aproximadamente 400. 400 por 15 serían 6.000. Estamos hablando de que ahora mismo están en 5.300, es decir, le quedaría una subida del 10% para los próximos 6 años. Puede correr un poco más, yo no digo que no. Pero eso es un poco lo que deberíamos de esperar en el SP500 para los próximos 6 años. ¿Vale? Claro, a lo mejor llegamos a 6.000, pero antes se ha quedado en 5.000, se ha ido estabilizando y simplemente han subido los beneficios y se ha puesto al corriente. ¿Vale? Pero a lo mejor nadie nos dice que no se dé un paseo por los 4.000, porque como digo, 270 por 15 son 4.050, sería un precio razonable para el SP500 en estos niveles, lo cual debemos de ir con cuidado, sobre todo para si, bueno, pues ahora queremos indexarnos al SP500, que probablemente no sea la mejor opción. Y dicho esto, si nos indexamos al SP500, lo que también tenemos que ver es una cosa. Las mayores posiciones que tenemos en el SP500, lo tengo por aquí, fijaros un poco. Es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, las 7 mayores empresas representan aproximadamente 15, 19, 20, 23, casi un 30%. Mirar, Apple representa el 7%, Microsoft el 7%, Alphabet el 4,23%, Amazon el 3,75%, Nvidia el 3%, Meta Platform, lo que es Facebook, 2,13%. Es decir, tenemos una alta concentración de valores en el SP500, que solo con que, de hecho, la rentabilidad en los últimos años tan grande del SP500 viene por estas empresas, porque han subido muchísimo, con lo cual aquí, bueno, pues no es que tengamos que ir con cuidado, es que tenemos que ir con extremo cuidado, ¿vale? Como decía, los beneficios históricos del SP500 se doblan. Mirar, vamos a dar un repaso, ¿vale? En 1951 era de 1,83, en 1961 era de 3,77, 1971 7,21, 1981 14,88, 1991 31,33, 2001 45, ahí subió un 50, ¿vale? 2011 97,82, 2021 208, aproximadamente se lo dobla, con lo cual si seguimos esa proyección vamos a estar en el 2031 en 400. Claro, 400 si el PER medio de la bolsa siempre ha sido 15, términos generales, ¿vale? De cada década con década. 400 por 15 son 6.000, echar cuentas, estamos en 5.300. Bueno, a lo mejor alguien que invierta en renta fija al 5% que está en los tipos va a sacar mayor rentabilidad a 6 o 7 años con mucho menos riesgo que alguien que invierta en el SP500, ¿vale? Bueno, para darle una vuelta, por supuesto, hay determinados fondos de bolsa que están a PER 10, 12, todo lo que tiene que ver con el universo small cap, con lo cual, bueno, que seamos conscientes
de que cuando estamos comprando algo caro, lo normal que a largo plazo no nos salga muy bien. Es verdad que esto también lo dijimos en el 2021 y es verdad que esto también lo dijimos en el 2023 y bueno, pues se ha seguido magnificando y ha llegado a subir. Bueno, algo parecido como pasaba en el 2004, que los inmuebles ya estaban caros y hasta el 2008 nos reventó. Bueno, que sepamos sobre todo que la rentabilidad a largo plazo viene ya no de comprar barato, pero no de comprar muy caro, ¿vale? Porque como compremos muy caro, como compremos un inmueble en pico de ciclo, a lo mejor tenemos que estar muchos más años de la cuenta hasta que nos llegue el retorno razonable, ¿de acuerdo? Bueno, pues termino por el capítulo de hoy. Como siempre, para cualquier consulta o comentario sobre este podcast puedes enviarme un email a la dirección eusgomez@gmail.com. Si te ha gustado el programa, te agradezco que le des un me gusta en la aplicación donde lo estés escuchando. Un saludo muy cordial, paciencia y buenas inversiones.